Los dos, los dos Mesías y quién miente sería las nuevas clases para ir profundizando y analizando, que muchas veces a nosotros nos dicen algunos, oiga, pero usted dice es mentira, pero sí puede uno creer todas las demás cosas. Aquí lo que queremos es que es necesario pensar. Por ejemplo, podemos pensar que por qué, si es la luz y es la oscuridad, eso da pie para que en los sistemas económicos antiguos se tuviera como inferior a todo lo que era oscuro y negro y era relacionado con el mal. Y por eso debía estar sujeto al bien, a la luz, a la claridad. Podemos pensar que el sol son gases y que dentro de la Tierra hay desprendimiento y dentro de la Tierra se encuentra ese gas solidificado y se convierte en metal o en gas solidificado, porque dentro hay del núcleo de la Tierra hay hierro, hay níquel, hay granito, hay plata, y todo eso proviene del mismo cosmos. Y por eso cuando nosotros analizamos y pensamos, pero ¿qué es la Tierra? ¿Es realmente que proviene de esto y esto según determinadas teorías? Podemos pensar que se puede medir el tiempo de un árbol por medio de cualquier cuestiones de él mismo, y así se ha llegado a medir el cosmos, y sin embargo está siempre en expansión infinita hasta que llega un momento en que se solidifique, se finalizará. Por lo tanto, y volverá nuevamente a empezar según todas las cuestiones, así han visto muchas eras y tiempos. Por lo tanto, cuando le veíamos una corona de oro a un rey, era porque el dios Sol, el único dios Ra, de este sistema solar de la Tierra, porque nuestro planeta y el Sol nuestro fue un dios único, y por eso el oro que se encuentra en el centro de la Tierra y en diferentes partes en sus movimientos internos que suceden 2 o 3 centímetros en un año en sus movimientos y corrientes, en oro líquido. Y de ahí que las coronas, cuando se le colocaban a un faraón, a un rey, a un hombre, inmediatamente se le respetaba como si fuese un dios en la tierra, porque dentro de la tierra estaban todos estos metales, y el sol, a ser adorado como guerra, también nos dice que en el centro de la tierra hay candela y que hay muchas capas y núcleos, que la corteza apenas es como la cascarita de una, comparada con su relativismo y su diametrismo, comparada con las demás cuestiones que vienen, como el manto superior, el manto interior, inferior, el núcleo externo y el núcleo interno, y que esas cuestiones hacen que nazcan todas estas cuestiones de metales y todas estas cuestiones, pero que esa Tierra apenas es un puntico en el sistema solar nuestro. Y el sistema solar nuestro apenas es un puntico en los miles de millones de sistemas solares que existen en el universo. Y que esos miles de millones de sistemas solares apenas son un puntico de las miles de millones de galaxias a las que pertenece, y que esas galaxias son apenas un puntico de las miles de millones de novas y supernovas a que pertenecen las galaxias. Por lo tanto, cuando nos presentan un ser de otro que le llaman hoy en día ovni o planeta o extraterrestre, quiere decir que vienen de fuera de nuestras galaxias, pero nosotros o de nuestra atmósfera, que es donde tenemos ya nosotros una parte superior atmosférica, y esos magnetismos de la gravedad, y que cuando ellos llegan aquí únicamente podríamos estar viendo seres de determinado puntico de otro sistema. Hay sistemas solares igualitos como el nuestro,
y por lo tanto no es raro que haya agua y haya vida y que aquellos seres se parezcan bastante a nosotros. Muchos han venido que nos lo han presentado como unos pequeños monstruos, unos cabezones con ojones, pero eso pueden pertenecer a otra galaxia y por lo tanto serían diferentes espécimes extraterrestres. Uno muy parecido a nosotros porque su sistema solar es idéntico al de nosotros. Y por eso no es raro que veamos seres parecidos a nosotros que provienen de otro mundo y que ya tienen vida desde hace siglos y siglos en otro. Pero aquí el tema, para profundizar en esto, es necesario que les hablara eso para poder entender. Profesor, pero ¿cuáles son esos dos mesías que usted habla? Bueno, resulta que si nosotros entendemos y vamos más allá que el famoso Adán, apenas una cuestión del otro día, de 1000 y pico de años después que la escritura llega en el 4000 a.C. a Egipto, y que a su vez ya esa arte de escribir provenía de un tiempo todavía anterior, cuando se escribían en tablillas como la contabilidad y algunas cosas que se registraban, lunares, y luego llegan también las tablillas de la ley romana, pero que también en todo el occidente de el Asia o en lo que es el oriente del mar Mediterráneo, hasta ahí llega también la escritura, y que se dio también en Grecia, y por eso nosotros acá llamamos abecedario dividido a las 3 primeras letras, ABC, ahí viene abecedario. Y si nosotros decimos que un Dios tiene principio y fin porque es alfa y omega, entonces él no puede ser eterno, ni puede hablar de eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros padres, según los documentos de los israelitas, dice que han elegido el deber de reunirse cada determinados años alrededor de la tumba del gran maestro santo rabino Simeón ben Judá, porque su ciencia le proporciona a los elegidos de cada generación el poder sobre la tierra y la autoridad sobre todos los descendientes de Israel. Porque pues tienen que pensar que hace 18 siglos tienen una guerra de Israel para poderla convertir en una potencia, y que por eso al reunirse ellos lo ven como una necesidad, porque esas cuestiones que se le prometieron a Abraham fue arrebatada por la cruz y arrojada a sus pies, humillado por sus enemigos sin cesar y amenazado de muerte. Pero entonces resulta que cuando nosotros tenemos esto en cuenta, y yo puedo estudiar fácilmente y decir que entonces cuál fue, si ellos se reúnen alrededor de su tumba cada determinado año en Israel, cuál fue el Mesías que se llevaron para Roma, o sería alguien o otro el que crucificaron y el otro al quedar vivo se quedan como Mesías Yehudá en Israel. ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos engaña? ¿Quién tiene la razón? ¿Y por qué negar que ya se puede medir por era hasta el cómo? Que se lo daré muy poco, dentro de poco tiempo, después de estas cosas, cómo se miden las constelaciones. Y por eso aparecieron dioses con cara humana y cuerpo de animales alados, porque pertenecían a otras constelaciones muchos más anteriores. O sea, habían seres humanos miles y miles y miles y miles de años antes de Adán, y que por eso fue fácil llegar y hacer una estatua representando a un Dios visible, y que quedó ahí en la posteridad con cola de león, cabeza humana y alas, y que eso se transportó hasta transformarse cuando llega la escritura ya desarrollada en Egipto y en Grecia, que viene después, y nos traen el alfabeto, y entonces empiezan realmente
a verse que cuando nosotros hay guerra, los países traen cosas de allá de las tierras que someten. Por ejemplo, si Ucrania hubiese invadido Rusia y hubiera vencido a los rusos o lo vence, no es raro que traigan un casco de un soldado vencido, o incluso traigan prisioneros de guerra. Y eso era normal en la antigüedad, traer prisioneros de guerra, traer objetos. Así sucedió cuando apenas no existía ni siquiera poder cristiano en Roma. Vemos cómo este Yehudá, el gran maestro rabino Simeón ben Judá, desfila entre los cautivos después de la quema del templo de Jerusalén por Vespasiano, cuando era su hijo Tito, y que la gente se aglomeraba en las calles para ver el triunfante ejército romano con sus uniformes con hilos de oro y sus majestuosidades, y entre eso llevaban todas las cosas que habían en ese templo sagrado, como hasta el manto de la famosa mujer que secó el rostro de el Cristo que dicen que crucificaron. Entonces ahí nace la pregunta: si esta gente se reúne al lado en la tumba al lado de su Mesías para guardar la tradición y lo que las enseñanzas que viene de generación en generación, entonces ¿cuál era el que estaba en Roma? ¿Cuál fue el Mesías, Santo Rabino Simeón, que llevaron junto con palomas y cuestiones que estaban en las mesas de posición y de sacrificios y todos los objetos sagrados que había, como el Santo de la Verónica y todas esas cuestiones? Pero si tenemos en cuenta el tiempo de que el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el tercer templo, fue incendiado por Tito en el año 70, todavía en ese momento no hay un cristianismo. Apenas va un ejército 5 años más tarde para Roma a llevar su botín de guerra, y entre eso llevaban al santo rabino Simeón ben Judá, cuya ciencia proporcionó a los elegidos de su generación el poder sobre la tierra y la autoridad sobre todos los descendientes de Israel. Entonces, vamos a descifrar esto para ver quién miente. Por un lado tenemos que en mi materia que he inventado, la literofilosofía, puedo entender que nadie puede decir soy doctor en tal materia, en filosofía, en psicología, en no sé qué, porque ya se estaría apartando de la matriz del conocimiento, sencillamente porque el hecho del filósofo especialista o del hombre especialista es una figura semejante a de los especialistas de la ciencia, es su deformación, porque en fin esta deformación le hace posible imaginarse a un entomólogo y que los demás hombres no sean prácticos en entomología, y un especialista en trigonometría y que la mayoría de sus congéneres no lo sean. Se pueden encontrar, eso sí, ciencias especialísimas, necesarias, pero no por eso comunes. Lo que no puede y no se puede es concebir a ningún hombre, a no ser que patológicamente sea idiota, que no sea filósofo, que no piense, y precisamente porque el pensar es propio de la naturaleza del hombre. Se estudian cuestiones como la filosofía espontánea y la filosofía sistemática. Por eso cuando se decimos que yo soy un doctor, un no sé qué de la teología y de la religión, te está situando en unos canones, en unas cuestiones, en unos reglamentos, pero no te permite pensar, sino sencillamente aceptar. Y por eso cuando nos damos cuenta que la tierra, su peso, sus cuestiones, no es descabellado, así como dijimos que en esas cuestiones al lugar salió una luna de ella, por eso achatada, que también tiene que ver con las dimensiones internas de ella y de muchas cosas que vamos en 3 o 4 capítulos, 5, voy a irle desentrañando. Vamos a ver si es verdad lo que dice Robinson cuando llevaron cautivos a quienes. Se dice que cuando se carbonizaron las vigas y travesaños del Santa Santorum, cubierto con placas de oro y adornadas
de piedras grandes, lienzos con pintura, lo dicen hombres que estuvieron en su presencia con Tito, y que al llegar a Roma la gente se aglomeraba para ver el triunfante ejército, mientras en Jerusalén se lloraba su templo. Entonces, ¿qué pasa? Que este Santa Santorum, que estaba cubierto con placa de oro y adornado de piedras grandes, lienzos con pintura del sitio y del asalto de varias ciudades de Palestina, lo que mayor admiración causó al populacho fueron las representaciones en gran escala de la ciudad de Jerusalén y del incendio del templo de Israel. En ese momento no hay ningún cristianismo, ni hay ningún Vaticano, ni hay nada. Deben pasar décadas y décadas y décadas hasta que un hombre que también fue llevado cautivo, llamado Sadoc, que era sacerdote del templo, le entregó unos lienzos al descendiente de Pedro, que dicen que era el primer papa, llamado Linio, y le entregó los manuscritos del Nuevo Testamento. Este hombre era riquísimo, pero él pidió que le dieran varios traductores para que llevárselo, y le devolvieron su riqueza y tuvo un buen puesto ahí en Roma. Y este hombre se convirtió al cristianismo, y a este fue el que se le llamó Cornelio. Por lo tanto, tenemos aquí que los escuadrones pasaban, los consortes cantando y gritando, coronados todos de gloria y de laureles y con guirnaldas en las lanzas. Pero llegó un momento en que pasaban todos, uno por todo, llevando sus legados, llevando todo lo que encontraron por el medio, y esta gente fue la que llegó a Roma, pero todavía no había Nuevo Testamento hasta que este Sadoc, que fue convertido a Cornelio, el sacerdote en el templo de Jerusalén, era un antiguo rabí, igual que tradujo, según Roma, el Nuevo Testamento para ellos y la Biblia para ellos. Por lo tanto, podemos ver que en la marcha al frente de los judíos era nada más y nada menos que el Mesías de ellos, Simón ben Giora, que un día fue aclamado por los judíos como Mesías e hijo de David. Entonces Roma deforma y dice que en su conciencia habían muchos cargos de muerte, pero en su rostro se pintaba profunda desesperación, y a su lado iba temblando Juan de Giscala, y lo recibieron con risas y bromas la muchedumbre, arrojándoles barros del camino. Detrás de ellos seguía un judío vestido con el traje de sumo sacerdote. Las 12 piedras preciosas del racional despedían rayos a la luz del sol y sombrío silencio. 700 hombres y jóvenes escogidos con sus trajes de fiesta, pero fuertemente encadenados. Ya había un esclavismo. Todavía habíamos acá entonces, para llegar después de pasar la gloria del oro, llegar a nosotros, a nuestro día en que la religión, ese Cristo, se convierte en una mercancía y aparece nuevamente la corona de oro que representa la grandeza y a los seres superiores, y entra una nueva economía, y por eso la plata, el nombre oro, va en los papeles, como el billete peso oro, y así en muchas cuestiones, hasta que realmente vemos aquí que después del siglo de la luz aparece la famosa revolución burguesa y la burguesía, y de allá para acá nació una nueva mercancía y la religión lo ha vivido. Pero ¿cómo es esto que después de que nos traen una cuestión de diosismo, que ya la antigüedad, millones de años y miles de años, el hombre lo hacía? Cuestiones de reunirse, religiones, sacrificarle a los dioses, a la luna, al sol, etcétera, etcétera. Dicen que cuando ya se logre la venida de Ben Yorga Yaguá,
que es el Mesías de los judíos, entonces no habrá necesidad ni de la ley de Moisés, ni de religión, ni de ningún Dios. Continuaremos en la próxima para poder entender un poquito al profesor Robinson, que muchos a veces no entienden, pero que pensando y no ser tan idiota podemos ir interpretando cosas. A mí me encantan los cambios, las transformaciones, y me gusta cuando estoy escuchando la palabra de Dios en los diferentes centros religiosos y los analizo, los escucho y siento que es mejor que estar en una cantina, en una taberna o haciendo daño o mal. Hay algunos que nunca han cometido pecado y conocieron desde niño la religión y por familiares y trascendencia y se encuentran detrás de los púlpitos, pero entonces ¿a quién transforma el Señor? ¿Cuál de los dos? ¿El de Israel o el de Roma? Continuaremos en la próxima. ¿Y a quién guindaron?